buenos días. Me es muy grato referirme a ustedes porque se me está haciendo costumbre visitar esta aula académica y es el pretexto para venir a saludar a mi madre, a mis mejores amigos y a las raíces que dieron vida a mis inquietudes profesionales. Agradezco esta invitación a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y particularmente a Martín Cermeño, que es el que ha dado el seguimiento al tema, y a mi compadre Eduardo Fernández, porque es un tema relevante que, bien lo señalaba el gobernador César Duarte, ocupa mucho la visión y la perspectiva de lo que los chihuahuenses debemos hacer y esperamos del futuro. El tema dramático que nos ocupa, pues son esta cambiante realidad en términos de la inseguridad, que un mal que ocurre en todos los niveles de nuestro planeta se ha escenificado y agravado el tejido social. Voy a darles, después de hacer estos agradecimientos, unas cifras interesantes para ubicarnos. Aquellos que se acuerdan de la teoría de conjuntos en matemáticas, cuando se unen los círculos hay unas zonas grises en las que no se sabe a qué círculo exactamente corresponde. Entonces, quiero presentarles 4 círculos en los que llevaré adelante mi conversación. El primero es espacio y tiempo. ¿En qué espacio estamos? ¿En qué espacio lo estamos analizando? En Chihuahua, nuestra tierra. ¿En qué tiempo? En el año 13 de este siglo XXI convulso, que se inicia con un acto terrorista en el 2001 con las Torres Gemelas de Nueva York. Espacio, tiempo y luego las contradicciones que se dan entre privacidad y seguridad, o inseguridad por la falta de privacidad. Esos serían los otros 2 círculos. El tercero tiene que ver con lo global y lo local. Se habla mucho de globalidad, pero también nosotros pensamos que los valores y las tradiciones locales son importantes. Sin embargo, como este es nuestro espacio y es nuestra zona de confort, pues no queremos asimilar realidades externas o situaciones diversas que ocurren en otras partes del mundo, en otras partes del país. Y finalmente, un tema complejo de debate que recae en un común denominador, que es el tema ético, de la ética, entre comunicación y tecnologías nuevas. Para no perdernos, comienzo rápidamente. ¿Cuál es la población mundial actual? Pues ayer me meto a Google y obtengo unas cifras dramáticas que son preocupantes para todos, porque no nomás porque vivamos muy bien en Chihuahua, no vamos a tener que entender que hay que convivir y no solo competir. Porque a los jóvenes aquí presentes, a los más adultos y a los de mi generación, no nos tocará más que competir con los jóvenes chinos que traen un proyecto particular de convivencia y de competencia. Entonces, ¿cuál es la población del mundo? Decía, yo registré 7,000 millones de individuos. Y para el 2050, en la que muchos de los jóvenes aquí presentes estarán muy activos, serán 10,000 millones de habitantes. Interesante por demás. ¿Cuántos somos los mexicanos? 114 millones. ¿Cuántos son los competidores o en la referencia grande que es el poder imperial o la primera potencia del mundo? 308 millones de habitantes, los Estados Unidos. ¿Cuántos tenemos en Brasil? 198 millones. Otros competidores del calibre y del nivel
de países emergentes como nosotros. ¿Cuántos hay en la India? 1.200 millones. ¿Cuántos hay en China? 1.300 millones. Y hay otros países emergentes. Entonces, de ese número de pobladores, tenemos también que advertir, observar y conocer sus derroteros y sus destinos. Pero algo también importante que me pregunté, por eso le señalaba que los iba a bombardear de arranque con unas cifras. ¿Cuántos países hay en el mundo? ¿Cuáles y cuántos países son los que podemos competir, convivir, aprenderles o no aprenderles o desechar sus prácticas? Porque si estamos hablando de valores y de cultura de la legalidad, muy importante sería tener esas referencias. 198 países destaca las Naciones Unidas, 54 en África, 49 Europa, 43 Asia, 36 en América, nuestro continente, nuestro hemisferio, y 16 en Oceanía. Viene la pregunta, viene la interrogante. Estos sistemas políticos diversos, estas sociedades distintas, disímbolas, estos sistemas, ¿qué valores practican? ¿Cuáles les son útiles y cuáles no? ¿Hay valores universales? Esa es la interrogante más grande, porque cuando uno ha tenido oportunidad, y por razones de mi labor profesional, de viajar y conocer realidades distintas, y de vivir, no solo de viajar, por ejemplo, ayer que reflexionaba, dije yo, bueno, estamos hablando de los valores occidentales, pero ¿cuáles son los valores, por ejemplo, de los islámicos? Y dentro de los islámicos, ¿cuáles son los valores de los radicales y de los sufistas? ¿Por qué son importantes en los desarrollos económicos de los distintos países que practican la religión islámica? Y la religión es uno de los valores fundamentales del ser humano, porque son muy distintos. Transitemos entonces en esa necesidad de entendernos, de compararnos, pero de promover y de respetar los valores nuestros. Y lo más difícil para un análisis de este calibre, pues es tener que transitar entre los opuestos, caminar con lo bueno y lo malo de los valores universales, entender esos valores, cuáles son prácticos para un futuro más exitoso, para un futuro más armónico, y lo que nos da ese espacio, ese conducto de tránsito, es fundamentalmente la ética. Por eso les recomiendo ampliamente leer el libro de este destacado filósofo español Fernando Savater, que se llama Ética de Urgencia, que analiza de manera muy sencilla sus propuestas éticas luego de haber escrito hace 20 años un libro que se llamó Ética para Amador, porque hace 20 años su hijo tenía la edad de 15 y ahora 35. Quiere decir que este filósofo español asimiló un proyecto de ética para un niño que tenía 15 años y que ahora es un joven que tiene 35. Este escenario, en este libro, nos presenta cómo la ética se ha modificado, porque ahora hay otro tipo de valores o otro tipo de interpretación de esos valores universales. ¿Dónde podemos clasificar los valores universales? Pues en los generales, porque todo el mundo podemos preguntarnos cuántos valores hay. Yo listé 15, si faltan o sobran, ustedes me dicen. Pero los valores, comenzando por la ética, pues está la honradez, la bondad, la modestia, la solidaridad, la amistad, el amor, la prudencia, la responsabilidad, el deber, la fortaleza anímica, la lealtad y la fidelidad van de la mano, la libertad, la caridad y la justicia. Entonces preguntémonos,
en esos 7,000 millones que comentamos, en esos espacios de países distintos, ¿cómo operan estos valores? ¿Por qué nos tenemos que preguntar eso? Porque puede ser que operen mejor que como funcionan con nosotros y que muchos de los nuestros también pueden funcionar muy bien para ellos. Me puse a pensar en términos de religión, el Islam, que es tan fuerte y que luego de convivir 5 años con el Islam, yo no entendía por qué en materia religiosa, por ejemplo, el matrimonio para el Islam, pues autoriza en su libro sagrado, el Corán, 4 mujeres para los hombres. Pues dije, qué interesante. Y lo que hace es generar, pues sí, la hilaridad, pero es porque en sus principios, en el Islam, el hombre se iba a la guerra y las mujeres permanecían. Entonces eso le generaba población que defendiera los principios del Islam. Todo puede tener justificación, pero son valores distintos a los nuestros. ¿Qué nos aportan o para qué nos sirven? Para tener tolerancia y para entender. Aquí muy cerca tenemos a los mormones, que eran polígamos, o a los Amish, que están occidentalmente más sincronizados con nosotros. Bueno, quiere decir que hay sociedades, comunidades muy pequeñas que en lo local practican otro tipo de valores y de situaciones distintas. Estos valores enunciados nos han llevado a que en este tiempo de 2013, luego de fuertes vicisitudes, luego de conflictos personales, luego de competencias que se generan por la ética que practicamos, la ética materialista, la ética capitalista, la ética en la que se dice que el triunfador es el que más acumula y en el menor tiempo. Bueno, pues a lo mejor podemos promover segmentizarlo, hacer segmentos, porque para nuestros tarahumaras pues no es fundamental la acumulación material. Recuerdo yo cuando tuve la oportunidad de ser delegado de Sedesol en Chihuahua, que visitábamos las comunidades tarahumaras y para organizar los eventos que ellos entendieran lo que Sedesol podía aportarle en el proyecto de solidaridad, les decía, ¿a qué hora nos vemos? Y decían, pues a la hora que lleguen todos. ¿Por qué a la hora que lleguen todos? Porque unos vienen de la sierra y otros vienen de otros lugares. Entonces el concepto del tiempo para ellos es distinto. O les decía, si les podemos aportar casas, y aquí les hemos construido unas residencias menores, pequeñas, rústicas, ¿por qué no las habitan? No, porque nosotros tenemos que cuidar a nuestros animales, preferimos dormir fuera, con el cielo afuera, y que estén dentro nuestros animales, nuestras cabras, y allí poner nuestras pertenencias. Interesantes conceptos de comunidades distintas, que hay que llevarlos a la realidad cuando se aplican ya en generalidades y ante públicos o individuos que tienen oportunidades como la tienen ustedes, los estudiantes de esta facultad. Vamos ahora a caminar por el tema, una vez recorridos estos valores enunciados, y ustedes en la conversación, en el diálogo los podemos platicar más, por 7 variables que me gustaría fueran las preguntas provocativas para ese diálogo. Y como dice García Márquez, no importa cómo sea el cuento, sino quién lo cuenta. Y en muchos casos es importante que este cuento se cuente para que sea entendido. Entonces, estos 7 puntos que les quiero decir ante esta llamada crisis de valores que se enfrenta a una crisis económica, tienen que ver con las decisiones individuales de quienes las adoptan. Me imagino 2 vasos comunicantes, gobierno y sociedad, y siempre se dice, depende el vaso, es como se vea, si es más lleno o está vacío. Bueno, vamos a ver el vaso del gobierno, ¿está más lleno o está vacío? Uno, pues no hay mucha credibilidad en el político, en el gobierno, en la oferta que da. La sociedad, ¿está lleno o está vacío? Pues no sabemos si la sociedad está cumpliendo con sus responsabilidades. Y por eso surgen también elementos como la responsabilidad empresarial
un tercer vaso comunicante, si se quiere, sociedad, gobierno, empresarios o generadores de riqueza. Primer punto, ¿dónde empieza la vida privada de una persona pública? ¿En qué momento un individuo que es público, que llegó a una posición, puede o no ser exhibido y ante la exigencia de transparencia, de trabajo político, de todos los cuestionamientos que surgen con los políticos o con los funcionarios públicos? ¿En dónde comienza? Pues yo respondería que comienza con el límite jurídico de lo público. Es como cuando uno tiene una cuenta de bancos, pero es privada y nadie sabe el secreto bancario. Sin embargo, si yo entro en un conflicto mercantil, pues se vuelve público y hay que exhibir esa cuenta de bancos, cuánto tiene. Y de lo público a lo privado, pues hay detalles que no se pueden exhibir, porque un individuo público, un artista, un funcionario, un empresario, pues no tiene por qué ser exhibido en el color, por ejemplo, de su ropa interior que lleva. Este tipo de debate es el que está vigente precisamente por cuestiones de exigencias de transparencia. Esa sería la primera variante. La segunda tiene que ver con cómo debería ser el manejo de la Internet. ¿Debe ser regulado el anonimato de la Internet? ¿Es más a favor o más en contra? ¿Contribuye a la determinación de los valores, a fomentar la cultura de la legalidad, la Internet? ¿O no sirve y francamente está siendo mal utilizada por un sector o está siendo favorable a desarrollar nuestra libertad? Que como dijo Jean-Paul Sartre, el mundo está condenado a tener libertad, pero no tiene libertad para dejar de tenerla. Entonces, esa es una interrogante de mucho debate que hay que llevarla a las figuras más importantes, a los analistas, no solo a los teóricos, sino a los que están operando. ¿En qué países se regula la Internet? Pues en China, y se supone que es un país muy exitoso en lo económico. En Cuba, por la libertad de expresión, salió esta bloguera Joanny Sánchez señalando que está regulado. En México, ¿qué queremos? En Chihuahua, ¿qué queremos? ¿Una legislación a favor o en contra de que la Internet sea pública y sea gratis? Interrogante interesante. Tercera cuestión, que el todo sea gratis. El estado de bienestar entró en crisis y nosotros seguimos exigiendo. El señor Obama tiene el dilema de llevar a su país con un sistema médico de seguridad pagado por el gobierno o lo puede inducir a través del sector privado. Ese es un debate grande de un proyecto de modelo en los Estados Unidos. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos la interrogante de si el seguro social está en crisis, que la está, o buscar que intervengan otros factores y otros sectores que puedan darle la seguridad social de distinta manera. Entonces, el todo gratis debe promoverse en un país, en una sociedad como la mexicana, como la chihuahuense, o debe promoverse también la responsabilidad de que empresarios y otros sectores productivos puedan participar. Un cuarto punto tiene que ver con la exposición de imágenes violentas. ¿Generan más violencia o no generan? Y el conflicto aquí es que hubo un acuerdo en los medios de comunicación, en el que se regulaba la exposición de imágenes violentas. Sin embargo, algunas de las empresas que lo firmaron, pues no lo cumplen, porque entonces pierden su rating, sobre todo las de televisión, y otras que sí lo cumplen, pues están percibiendo menores ingresos. Pero la interrogante es, todas estas nuevas películas de violencia, todos estos videojuegos, todas estas imágenes donde se exalta que el triunfador es el más violento y el más hábil, ¿son de aceptarse, son de regularse o cómo se pueden evitar? ¿Quién gana más?
el productor de estos videojuegos que caen a manos de niños que todavía no tienen madurez para asimilarlos, y de jóvenes y de adultos que los juegan. El último más notable es el de Narcoterror, que ya no refiere que está hecho en Ciudad Juárez, como fue un videojuego que se anticipó a este último, que salió la semana pasada, Narcoterror. Y entonces exalta ese conflicto, esas imágenes violentas. Y hay un ejemplo que mi hijo me contaba ayer. La Facebook fue demandada por una asociación de padres en los Estados Unidos porque tenía una película incluida en donde se decapitaban cuerpos reales. Y Facebook dijo, no, esto no se puede hacer porque se coarta la libertad. Y nosotros somos muy importante como cadena y no actuamos como en China o en Cuba. Bueno, fue tanta la crítica, la demanda, la repulsión de la propia sociedad y de las organizaciones que tuvieron que retirar esos videos en los que alteraban la convivencia, vuelvo a lo mismo, de la sociedad en distintos niveles y sobre todo para los jóvenes o los niños. Un quinto punto es el límite entre libertad y seguridad. La privacidad es muy importante, pero los riesgos de inseguridad han llevado a que el ser humano que puede se abstenga, se aloje en un limbo, se proteja, y vemos que hay muchísima gente con seguridad, vemos que hay o ha surgido todo este aparato de parafernalia para tener guardias, para cuidarse, y es correcto o es incorrecto mantenerlo, o esto alienta a la delincuencia a que siga violando la legalidad. Un sexto punto tiene que ver con los valores y la democracia. Y esto es muy importante porque la democracia liberal ha promovido que haya libertad para todo, pero es tanta la libertad que quienes tienen esa promoción, ese derecho de quejarse, pues llegan al momento en el que no están en las reglas democráticas participando en la sociedad. Este debate entre si la democracia occidental ha sido favorable o si hay opciones o alternativas está entrampado en el sentido de que si no es el mejor, es el que funciona, como lo dijera Winston Churchill en su momento. Pero aquí tenemos que definir también en México ciertos parámetros en los que, saliéndose de esa promoción excesiva de libertades democráticas, pues se ha caído en errores que limitan el desarrollo y el avance de las sociedades. El séptimo punto tiene que ver con las prácticas que realiza y debe desarrollar la sociedad civil, las organizaciones civiles que han emergido con gran potencialidad y que vemos que en Chihuahua hay muchas y que están trabajando por el bienestar de Chihuahua, con ramas específicas, con proyectos calibrados y que han contribuido a la labor del Ejecutivo, del Gobierno, de los parlamentos. Entonces, debemos promover más organizaciones sociales. ¿Están siendo sufragadas por el Gobierno para ayudarlo o están siendo utilizadas por sus organizadores para solamente recibir recursos o medios? Finalmente, recordemos que hay obras escritas, no necesariamente que se pueden olvidar, pero sí es importante recordar. Y una de ellas tiene que ver con aquel viejo libro que leímos de Un mundo feliz de Aldous Huxley. Todavía no había el tema de las drogas y de las guerras tan lacerantes y tan fuertes, ni los conflictos entre Occidente y Oriente, ni los actos de terrorismo, pero tampoco vivían felices. Y si me refiero al otro famoso libro que fue dándosele continuidad del futurólogo Alvin Toffler, El shock del futuro, bueno, pues el futuro ya nos alcanzó, pero tampoco en ese futuro que nos alcanzó, hemos encontrado la recuperación de la convivencia, sino el exceso de la competencia. Y cuando no se arregla el tejido social desde el principio, es muy difícil
operarlo y regularlo cuando ya las sociedades están corruptas o infectadas por la delincuencia organizada. Cierro mi participación con 5 propuestas muy concretas para los organizadores, dado que es la 5ª cumbre. Evaluamos los 2 años que lleva este gobierno del señor César Duarte, del fiscal Carlos Manuel Salas, y mi propuesta es que concretemos hechos, aunque sean sencillos, para llevarlos a la práctica, que los tomemos de los resultados que están expuestos y que han sido propuestas muy inteligentes por quienes han acudido a ellas, desde Jane Fonda hasta el exalcalde de Palermo, el señor Leo Luca Orlando, y también lo importante es que se haga simultáneo como se está haciendo en Cuauhtémoc, Juárez, Parral y Chihuahua. Hay un proyecto muy importante que está haciendo, y sería mi segunda propuesta, de georreferencias delictivas. Ya están los insumos, lo está haciendo el INEGI. Hay lugares donde hay más propensión a la delincuencia organizada y hay lugares en donde no. Tratemos de que predominen los lugares. Quien viene a Chihuahua queda encantado de venir aquí por el nivel de equilibrio de sociedad. Se los digo por amigos míos que vienen, visitan Chihuahua y dicen: los chihuahuenses son muy felices. ¿Por qué la imagen desastrosa de Ciudad Juárez? Les digo, es lo mismo que los mexicanos que vivimos en el DF o en otros lugares, que tenemos la imagen en el exterior, en el extranjero, de que México es un país donde no hay convivencia y hay pura delincuencia. Así de Chihuahua debemos evitar que estas pequeñas manchas que eran prietos en el arroz y que se están arreglando, las promovamos y las detectemos con tecnologías adecuadas. Un cuarto punto que yo quisiera dejar como hechos concretos tiene que ver con la participación ciudadana de la que ya hablé, el identificar las sociedades, las organizaciones civiles y mostrarlas al público. Hay individuos en nuestra comunidad chihuahuense que no conocen de esas organizaciones. Entonces hay que hacer un trabajo de marketing, de presencia de esas organizaciones para que se acuda a ellas, para que se vigoricen y que funcionen adecuadamente. Y finalmente, tenemos que promover más las cátedras en las escuelas. Esta cátedra de cultura de la legalidad sé que ya está en las secundarias del proyecto educativo en Chihuahua, que es por el que nos preocupamos y hablamos. Trabajemos más esas cátedras pequeñas desde los niveles menores de la educación en Chihuahua y en los niveles preparatorios. Quiero cerrar mi participación dejando abierta las cuestiones que señalé, en mencionar que una sociedad sin un orden, sin una cultura de legalidad, pues no tiene futuro inmediato. Pero si nosotros nos proponemos con estas cumbres, con estas propuestas, con esta ilustración que podemos hacer de elementos de otros países, de otras comunidades más exitosas o que aparentan ser más exitosas, podemos nutrir nuestros esfuerzos para que Chihuahua siga siendo lo que ha sido hasta ahora, un lugar de convivencia, un lugar de proyectos, de avances. Platicaba en el camino con el gobernador y me decía que aquí hay una gran industria, pero poco se conoce que aquí hay elementos para los aviones, elementos industriales, aquí se ensamblan los automóviles. Hay que seguir por ese tenor para seguir generando más empleos bien remunerados y una sociedad menos propensa a caer en la delincuencia, menos llevada a los jóvenes para que cuando no tienen oportunidades entren a los espacios de la delincuencia organizada. Mis respetos a todos y espero sus comentarios y estoy a la orden. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Miguel Ángel Orozco Deza su participación y vamos a abrir en este momento un espacio de preguntas y respuestas. El micrófono está disponible. La mecánica es levantar su mano, les hacemos llegar el micrófono y formulan la pregunta.
Los jóvenes, recuerden que es el momento, no todos los días se tiene invitados de esta talla frente a nosotros. Así es que si hay algún comentario, alguna pregunta hacia nuestro ponente, adelante. Muy aburrido. Ahí está. Adelante, adelante, por favor. Mecánica normal, damos el nombre y de dónde venimos. Por Ramón favor. Domínguez Perea, sus órdenes de la Fiscalía de Seguridad Pública y Prevención del Delito. Doctor, hizo mención de las organizaciones civiles y primero puntualizaba si vivían para o vivían de ello. ¿Estamos claros? Ahora quiero que me concretice su postura, porque posteriormente dijo que había que hacer marketing para que diéramos a conocer esas organizaciones civiles. ¿Cuál es su punto de vista sobre ellas? ¿Están a favor de, están trabajando para la sociedad, están trabajando para ellas? Su postura. Gracias. Sí, muchas gracias. Las organizaciones civiles son muy importantes cuando están identificadas y transparentan el flujo de sus recursos, porque hemos visto que hay organizaciones civiles que están disfrazadas, que ocultan el flujo de sus recursos o de dónde vienen. Por ejemplo, no doy nombres, pero puede haber organizaciones civiles patrocinadas por la delincuencia organizada. A eso me refiero. Las probadas, las que tienen resultados, las que tienen tiempo y son conocidas, son las que tienen que hacer más marketing, porque hay fundaciones grandes, y yo les digo, las grandes empresas de México tienen sus fundaciones, la de Teléfonos de México, la de Televisa, la de Fundación Azteca, pero hay organizaciones intermedias que van a causas específicas, que tienen que ver con los temas que nos ocupa y que son transparentes y a las que debemos promover y promocionar, pero debemos evitar que las que no quieren mostrar sus orígenes de recursos, que no son transparentes, que esas no participen en estos esquemas de seguridad y de cultura de promoción de valores positivos. Aquí adelante, si nos apoyan, por favor, hay otra participación. Nada más quería señalarle al doctor, nuestro ponente, que uno de los grandes valores y que el prototipo es Gandhi, es la humildad. Sí. La humildad. No sé si lo escuché bien, pero creo que hay que considerarlo. La humildad. La humildad. Sí. Aquí lo podemos añadir. No, es correcto. Hay muchos valores importantes que, les digo, dependen de la sociedad en la que se desarrollen. Gandhi fue un exitoso líder político y cuando visitas su casa, por ejemplo, que me tocó ir a Bombay, pues tú dices, este es un prohombre. Y como todo individuo tiene fortalezas y debilidades. Después te enteras que no atendió bien a sus hijos, que no los pudo atender por andar en sus lides políticas, y dices, bueno, pero atendió a sus ciudadanos, a sus conciudadanos, y les ayudó a liberarse de la colonia. Es correcto, hay valores intrínsecos que traemos. Yo estoy seguro que si le preguntamos a uno de nuestros tarahumaras, nos desarrolla más valores que no conocíamos. Por eso Sabater jocosamente aquí señala una anécdota, que Moisés llegó con 3 tablas a presentar los mandamientos, pero eran 15, nada más que se resbaló, se le cayó la tercera tabla, se quedaron 2 tablas y en esas nada más había 10. Entonces en esa tercera tabla se fueron algunos mandamientos que ahora hay que ir cambiando. A ver, pensemos, y yo sé que es un tema delicado, pero es un tema que es vigente, y lo es en Europa, y lo es en la Ciudad de México, y lo es en Nueva York y en San Francisco. Las preferencias sexuales, los matrimonios de distintas preferencias sexuales. Es un tipo de esos que practica, y no lo digo peyorativamente, otras actitudes en sus relaciones sexuales
pues dice, a ver, el mandamiento es en el que no desearás la mujer de tu prójimo. Pues ahora ya hay que ponerle, no desearás al hombre de tu prójimo, porque no sabemos si es hombre o mujer. Ese tipo de valores novedosos y circunstancias, aunque nos causen risa, pues son reales. A lo mejor esos iban en la tercera tabla de elementos. Y hay muchísimos que no conocemos. Yo solo les puse el ejemplo del matrimonio autorizado para 4 mujeres. Pero los árabes, cuando uno les reclama eso, dicen, ¿y qué? ¿Ustedes tienen más amantes? Entonces, ¿cuál es el asunto? Es donde les digo que es importante traer y conocer nuevos elementos que puedan nutrir y darle más fortaleza a la vida comunitaria y a la vida de convivencia que se pueden promover desde el gobierno, desde la sociedad, pero sobre todo desde la educación. La educación no es nomás enseñar ni saber transmitir sapiencia, sino actuarla. Y México sí vive un momento en el que necesita replantear todo su programa educativo con estos valores, con nuevos valores y con mejores enseñanzas. Buenas tardes, doctor. Días todavía. Raúl Rodelo, Facultad de Derecho, soy estudiante y tenía una pregunta. Mi duda es con respecto a que usted mencionaba que en varios países se regula lo que se refiere al Internet. ¿Considera usted realmente que México tiene la capacidad para hacer una regulación del Internet de manera que nos beneficiara a todos, tanto poder tener un beneficio con el Internet, que es una herramienta, bueno, hoy en día elemental para múltiples labores, diferentes cosas, pero a la vez evitar tener todos estos problemas que usted planteaba? Es que regular el Internet es muy complicado, porque además, más allá del Internet vienen nuevas tecnologías. Yo he tenido la oportunidad de estar en China, donde están haciéndose análisis de las nuevas tecnologías que vienen en la banda ancha. En la banda ancha ya va a ser muy complicado regularla, y México, siento que su momento político y social no está para que se regulen ese tipo de herramientas humanas. Yo creo que más que regular la Internet, lo que hay que hacer es que en las familias, en los hogares, los padres enseñen a los niños y los orienten cuando están teniendo o llegando al acceso a estas herramientas tecnológicas. He visto mamás que para entretener a sus niños llegan a la comida, les ponen el iPad y ahí están los niños jugando juegos de guerra, matando gente, y la mamá y el papá comiendo y el niño viendo las iPad. No saben ni lo que están viendo. Entonces, más que para el gobierno como responsabilidad regular la Internet, yo creo que es para la sociedad y para los padres de familia en los hogares orientar este tipo de utilizar estas herramientas tecnológicas. Adelante, por favor. Bueno, usted mencionó ahorita hace un momento sobre las viviendas de los tarahumaras, el estilo de vida que tienen ellos y cómo se aplica a los programas que se realizan por parte del gobierno. Entonces, ¿no se podría encontrar una manera de ayudarles sin modificar los valores que tienen sobre cuidar su patrimonio sin tener de más, porque es lo que más bien ellos aplican? Entonces, buscar una manera de poder ayudarles y poder, no sé, aumentar su posibilidad económica o de vida sin modificar sus valores y sus raíces. Sí, y es complicado, pero se ha intentado no solo con los tarahumaras, sino con nuestras 27 etnias en el país y experiencias en otros países, sobre todo en África, que me tocó visitar comunidades en Kenia y en Tanzania. Ayudan, pero al mismo tiempo los aíslan de los vientos de desarrollo, de los vientos de cambio generacional. Por ejemplo, nuestros queridos tarahumaras han venido menguando de un número de 100,000 a creo que 60,000
en esa cantidad me quedé yo. Quizá no necesariamente con los que ya están maduros y productivos, sino con las nuevas generaciones, irlos integrando poco a poco. Por ejemplo, la pregunta es importante. Muchos de ellos y las mujeres tarahumaras no han asumido el vestuario occidental. A los tarahumaras hombres les ha costado mucho trabajo ponerse los pantalones de mezclilla. Sin embargo, lo han hecho y es algo gradual. Lo importante es que no se vayan a perder sus tradiciones y sus principios originales de lo que les dio vida y les dio vigencia cuando surgieron como etnia. Entonces ahí es un tema muy delicado de sociología, de política con oportunidades o gobierno y sobre todo de convencimiento de ellos mismos. Recuerdo que nosotros en la entonces Sedesol de 1998 les dábamos el apoyo en efectivo a las mujeres tarahumaras y les enseñábamos con un papelito los billetes de 20, de 50, de 100. No se los podíamos dar a los hombres porque se lo gastaban con prácticas de alcoholismo. No estoy generalizando, había unos muy responsables, pero la gran mayoría recibía el apoyo económico y se lo gastaban. Entonces ahí gradualmente las mujeres eran básicas para formar a los niños porque ellas los atendían con esos apoyos y con esas oportunidades. Entonces es un tema de gran sociología, necesitamos muchos pensadores actuantes que nos den resultados, pero sí, como señalaba yo, es básico que en estas cumbres, en estos ejercicios intelectuales, pragmáticos de gobierno, vayamos viendo cuáles son los puntos que ya se pueden ir concretando, logrando e ir diseminando para que la sociedad chihuahuense, si nos referimos a ella, que es la que está preocupada por esto, y sus autoridades, se vaya consolidando. ¿Cómo se ha ido avanzando en Juárez? Pues poco a poco. Yo me acuerdo cuando andábamos en campaña para senador suplente con el general Alonso Aguirre Ramos, se comenzaron a descubrir los narcomenudeos, los llamaban pequeños lugares donde se daban una inyectada, y ahora eso ya pasó de ser moda y pasó de ser algo notable, sino que fue muy común y sin embargo ahora se está corrigiendo porque hubo esa reacción de autoridad y sociedad. El triste nombre de Juárez como una de las ciudades más complicadas y peligrosas del mundo ha quedado en otros lugares y ahora le ganan otras sociedades distintas. No que nos alegremos de que nos ganen, nos alegraríamos de que ninguna estuviera, pero sí vemos que en Ciudad Juárez la sociedad civil se puso las pilas y está trabajando para ir erradicando esos males. Adelante. Doctor, Marta Madrid, comunicadora gráfica. Retomando esta parte de las organizaciones civiles y lo que mencionaba de que hace falta la difusión y los sistemas de marketing, en lo cual coincido con usted. Mi pregunta es, ¿existe algún órgano informativo que maneje todo este listado de organizaciones? Y si esta información está abierta a cualquier persona que vaya y pida ese listado y sobre todo pues conocer el objeto social de cada una de ellas para poder canalizar en algún momento dado situaciones que conocemos en la sociedad y que a veces no sabemos a dónde acudir. Gracias. Gracias, Marta. Sí lo existe y lo existe en la Sedesol. En la Secretaría de Desarrollo Social hay un censo, pero es un censo como muchas cosas de nuestra burocracia. Yo que fui burócrata 28 años, y no lo digo despectivamente, lo digo con orgullo, que trabajé en el gobierno, entiendo que a veces por los ciclos humanos de que cambian las personas que tienen esas responsabilidades, se quedan esos programas olvidados o no se les da seguimiento. Entonces sí lo existe en Sedesol, pero lo más interesante es que una propia organización de sociedades
se presentara sin necesidad del gobierno, es decir, una agrupación de ONGs, por ejemplo. Y esa agrupación de ONGs, con los directivos de las que quieran participar, es que las ONGs verdaderamente tienen que tener liderazgos y reconocimientos muy elogiables, porque se necesita mucho trabajo. Lo que tienen que hacer las ONGs son entrenamiento, conocimiento y mucho esfuerzo sin remuneración. Por eso casi nadie le entra a estas cuestiones, pero una ONG de ONGs que trabajara esos temas sería mejor que confiarnos necesariamente en el gobierno. Y al mismo tiempo, cuando le damos mecanismos paralelos y alternativos al gobierno, también ayuda a que trabaje mejor. Una más por acá y cerramos con la participación de los jóvenes que están ya desesperados allá atrás. En un momento. Rector, buenos días. De este lado, mi nombre es Lisette Gámez, soy alumna del Colegio de Bachilleres. Mi pregunta es, usted hizo mención sobre un contrato que varias compañías de comunicación firmaron, en el cual se les prohíbe, entre comillas, mostrar a la audiencia, vaya, a los televidentes, inclusive en las radiofusoras, agresividad. Sin embargo, todos sabemos que hoy en día eso no se ha cumplido. Entonces, ¿cómo es posible que una empresa que firme un contrato con esa magnitud no le preste la importancia que debería y permita el gobierno, por decirlo de alguna forma, que se sigan presentando todo ese tipo de violencia? Abordó usted un tema fundamental que atañe a los medios de comunicación y que no es privativo de México, pero sí le quiero decir, se firmó hace año y medio un acuerdo para evitar la promoción de la violencia a través de los medios de comunicación. Quienes lo firmaron no lo cumplen, una gran mayoría de ellos. ¿Quién tiene que sancionarlo? Bueno, fue un acuerdo entre ellos, pero quien tiene la obligación y la necesidad de sancionarlo o inducir una mejora en esas transmisiones es el gobierno. Pero cuando el gobierno actúa, le dicen que es represor y que está prohibiendo o atentando contra la libertad de prensa. Es un dilema entre los dueños de los medios, que tienen que tener ética, que tienen que tener responsabilidad empresarial, que tienen que dejar de buscar el rating y con ello más anunciantes, porque vemos noticiarios que la mitad de las noticias son de nota roja, innecesarias, que salen a horas en las que están los niños viendo la televisión, o a lo mejor no les interesan las noticias, pero las ven, en las que salen decapitados, en las que salen eventos delictivos muy graves. Ese tipo de reclamos, la sociedad, las ONGs, tienen que hacérselo a esos medios. Ir y decirle, señor fulano de tal, dueño de tal televisora, le pedimos que asuma su postura ética y que cumpla con el acuerdo que firmó. Los hay y quienes los conocemos, yo trabajo en un medio de comunicación, en TV Azteca, los que los conocemos, cómo actúan, pues debemos también participar si tenemos principios éticos. Y yo creo que para ustedes, los jóvenes, va a ser muy importante que desde posicionamientos de organizaciones no de gobierno puedan plantearle, puedan ir quizá a sacudir la conciencia de esos dueños que están ingresando recursos con sus anunciantes por presentarnos modelos de violencia que sí afectan, y afectan a los niños, y afectan a los jóvenes, y afectan la convivencia humana, y afectan pues la educación y la salud mental de nosotros. Creo que se han cansado de exacerbar esas presentaciones y como si nada, prendan las noticias a las 10 de la noche y hay medios específicos, pocos de televisión que lo hacen, pero también impresos. Y de radio, como es más difícil que llegue la imagen, pues son menores. Pero es muy importante y es un tema muy delicado que hay que presentar como una de las conclusiones de esta quinta cumbre,
que organizaciones civiles hagan un listado de cuáles son los medios que no están cumpliendo con ese acuerdo, y me habían dicho que por aquí se iba a buscar que se firmara un acuerdo en Chihuahua. Ojalá se logre. Habíamos invitado a algunos comunicadores importantes y ojalá logren hacerlo para que sea Chihuahua puntero a nivel estatal en promover ese tipo de acuerdos. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta. Por favor, adelante. Buenos días. Yo soy Luis, estudiante del plantel del Colegio de Bachilleres del plantel 4. Mi pregunta ¿es productivo hacer marketing a instituciones sociales cuando la gente acude a ellas y no recibe un buen trato? Hay que hacer el marketing para las instituciones responsables. Lo que sí hay que diferenciar entre el viejo modelo del paternalismo gubernamental, en el que estaba obligado y que no atendía, a un nuevo modelo que no necesariamente es paternalista. El ser humano por naturaleza es complejo. Y hay veces que cuando le funcionan las cosas está contento y hay veces que no le funcionan o exige de más y entonces se queja. Es parte de nuestra condición humana. Dijera Andrés Malraux que pues los humanos somos impredecibles y es cierto. Si esa organización funciona y funciona por sus resultados y te presenta estados transparentes financieros y resultados de lo que ha logrado, pues yo no creo que te vaya a fallar. Pero si es una organización que está comenzando o que es una organización que nomás está usando el nombre para beneficiarse, puede fallar. Y esas son las que hay que denunciar. La verdad es que en México se vive un clima de gran libertad de expresión. Esto cambió mucho apenas de unos 12, 15 años para acá. Los medios han llegado a la libertad de expresión y a veces hasta en excesos, lo que se denomina, y es muy común decirlo, a libertinaje, pero ahí están los medios. Pero han servido para la crítica y para centrar a gobernantes y no tanto a empresarios, pero también hay que centrar a algunos empresarios para que sean más responsables. Es interesante saber que hay empresarios que tienen grandes fortunas y que no están actuando congruentemente con esas grandes fortunas para apoyar pues a la sociedad en la que hicieron esa fortuna. Ese tipo de cuestionamientos a los jóvenes, a las ONGs, al tipo de organizaciones que existan, es importante que los realicen. Había una pregunta más adelante, por favor. Buenos días. Doctor, le pediría unas recomendaciones prácticas para los alumnos entre unos 15 y 20 años para promover la paz. Muy buenas, y miren, buena pregunta. Ayer vieron que se presentó el Plan Nacional de Desarrollo y el primer punto es promover la paz. En realidad, cuando uno dice en México necesitamos paz, pues sí, porque hubo una guerra contra el narcotráfico, una violencia que generaba más violencia y que ahora hay que buscar paz. Paz entendida como convivencia social. Primero que nada, y si es en ese rango de estudios, yo creo que es importante que los jóvenes busquen ejemplos en el extranjero, que tengan referencias. ¿Por qué lo digo? Porque hay jóvenes, por ejemplo, en Centroamérica, los maras salvatrucha, que no han tenido oportunidades como las que tienen ahora ustedes u otros jóvenes aquí en Chihuahua, de ir a las escuelas, de educarse. Y esos maras salvatruchas, desde la cárcel en donde están recomponiendo su tejido social. O sea, hay que ir a ver los ejemplos drásticos
que afectan, que sacuden la conciencia, y luego hay que ir a ver los ejemplos buenos de otro tipo de jóvenes que, teniendo grandes oportunidades en la Europa comunitaria, en estas cuestiones, pues ahora están enfrentando problemas de crisis económica. Pero yo sí creo que mientras los chihuahuenses sigamos viviendo en la zona de confort en la que hemos vivido, no salgamos y regresemos y tengamos referentes y experiencias, no vamos a avanzar más rápido. Lo digo por mis amigos, lo digo por quienes salen y regresan, y lo digo porque necesitamos más promoción, más líderes intelectuales, más personalidades, como el caso de Jorge Bustamante. Cuando ustedes dicen, ¿cuáles son los chihuahuenses destacados en México? Pues hay muy pocos. Hay que buscar que un segmento grande de esos jóvenes salga. Y hay un ejercicio muy sencillo que se puede hacer. Hay que buscar becas, hay que buscar apoyos económicos, que salgan 4 o 5 jóvenes a tales lugares, otros 4 o 5 jóvenes de los más destacados en las instituciones académicas. Un mexicano que se le ocurrió formar jóvenes para que regresaran, y uno de los 20 que mandó becados regresó y fue presidente de México, fue muy reconocido, fue el general Beteta. Se le ocurrió mandar 20 jóvenes a estudiar a universidades extranjeras, y uno de ellos regresó y fue presidente, y fue Miguel de la Madrid. Otros fueron secretarios, etcétera. Hay que buscar también la educación de base, la educación para todos, pero si no buscamos un segmento de élite donde, cuando destacan algunos jóvenes, se les promueva, se les estimule a que se formen bien y sean líderes naturales, pues no vamos a poder con toda la masa poblacional. Bien lo dije yo, Chihuahua tiene 3.5 millones de habitantes. Hay que destacar entre los estudiantes algunos, mandarlos a prepararse y que regresen a trabajar y a ser buenos líderes a Chihuahua.